La tercera de las acciones posesorias ha sido consagrada y regulada en el artículo 2241. Se la conoce con el nombre de acción por despojo, aunque sería más descriptivo definirla como la acción para recobrar o acción para recuperar la posesión o la tenencia. El artículo que la consagra es un artículo extenso y es por eso que para la exposición conviene tenerlo a la vista. Así que voy a compartir el texto del artículo y también el cuadro con los elementos que se derivan de la norma. Como adelanté, esta acción está consagrada en el artículo 2241, se la conoce como acción para recobrar o para recuperar la posesión o la tenencia. Legalmente se la ha designado en consideración del acto lesivo, por eso se la conoce también como acción de despojo, y en el cuerpo de la norma, que es bastante extenso, se consagran todos los elementos que se requieren para la operatividad de esta acción, que son los 4 elementos que se enumeran en el gráfico y que son los mismos elementos que debe considerarse para el estudio de todas las acciones, sean reales, sean posesorias o sean de cualquier otra categoría. Puede pasarse entonces al análisis de los elementos. El primero es, naturalmente, la legitimación activa, es decir, que debe conocerse cuáles son los sujetos que están facultados para iniciar la demanda, para promover esta acción. Y como surge en el gráfico, en la parte que ahora está destacada, los legitimados son todos los poseedores y todos los tenedores. Claro está que el gráfico se sostiene o se respalda en el texto legal. Véase que en la primera parte del cuerpo del artículo se dispone lo siguiente. Corresponde la acción de despojo para recuperar la tenencia o la posesión a todo tenedor o poseedor sobre una cosa o una universalidad de hecho, aunque sea vicioso. En rigor de verdad es sobreabundante incluir a los poseedores que se llaman viciosos porque ya se utilizaron los términos todos los poseedores y todos los tenedores, con lo cual la inclusión expresa de una categoría es redundante, puede pasarse por alto. Lo cierto es que para la comprensión de lo que se ha dispuesto en el texto legal, debe tenerse presente la clasificación de la posesión y de la tenencia. Recuérdese entonces que la posesión puede ser legítima o ilegítima. A su vez, la posesión ilegítima puede ser de buena fe o de mala fe. Y a su vez, la posesión ilegítima de mala fe puede ser de mala fe simple o de mala fe viciosa. Por su parte, la clasificación de la tenencia es más breve, porque la tenencia solamente se clasifica en tenencia legítima o ilegítima, y a su vez la ilegítima en tenencia ilegítima de buena fe o de mala fe. Entonces, todas las categorías mencionadas de poseedores y de tenedores están legitimados o están facultados para iniciar la acción prevista en el artículo 2241, es decir, la acción para recuperar la tenencia o la posesión. Luego debe pasarse al análisis de la lesión habilitante, es decir, de los hechos que dan lugar a la promoción de la demanda. Y la lesión habilitante se conoce con el nombre de despojo, como ha sido indicado en el encabezamiento del artículo 2241, o también con el nombre de desapoderamiento. Son sinónimos al efecto de este artículo. Y puede presentarse en 2 variantes. En primer lugar, el desapoderamiento material, que ha sido explicado en el artículo 2238 y que se conforma con 4 elementos, y también el desapoderamiento por obra nueva. En cuanto al desapoderamiento material, como se dijo, se ha
explicado en el artículo 2238, que literalmente dispone las acciones posesorias según haya desapoderamiento, el término desapoderamiento está destacado con color, tiene la finalidad de recuperar el objeto. Y luego se indica cuáles son los elementos del desapoderamiento o del despojo material. Y para que se configure el desapoderamiento o despojo deben concurrir 4 elementos que también están destacados con color en la pantalla. El primer elemento es la ejecución de actos materiales, es decir, que el autor del acto lesivo, el autor del despojo, debe ejecutar actos en sentido físico, en sentido material, en sentido tangible, sobre el objeto mueble o inmueble, aunque siempre son más interesantes los ejemplos inmobiliarios, debe ejecutar actos materiales, que por supuesto es la ocupación. Además, esos actos materiales deben ser ejecutados con intención de tomar la posesión. Es decir, que no debe haber sido una intromisión temporaria que puede obedecer a cualquier otra circunstancia que no sea la intención de quedarse poseyendo, de tomar la posesión para mantenerla en el tiempo. Además, esos actos materiales con intención de tomar la posesión deben ser contrarios a la voluntad del poseedor o tenedor, es decir, del sujeto lesionado que a continuación será quien promueve la demanda, quien inicia esta acción bajo análisis. Significa esto que no debe haber prestado su consentimiento. Y finalmente, el cuarto elemento es la producción del resultado. Nótese que el texto legal establece que se debe haber producido el efecto de excluir absolutamente al poseedor o al tenedor. Entonces, cuando se reúnen los 4 elementos indicados, repito, actos materiales con intención de convertirse en poseedor, sin autorización del poseedor o tenedor actual, y se produce el efecto de excluirlo de la posesión o de la tenencia, se configura entonces el desapoderamiento material y por lo tanto da lugar a la promoción de la demanda. Y la segunda modalidad de desapoderamiento o despojo se configura cuando se comienza una obra nueva adentro del objeto, adentro del inmueble. Esta segunda modalidad de despojo está indicada en el párrafo segundo del artículo 2241, ahora destacado. Véase que se dispone lo siguiente: esta acción comprende el desapoderamiento producido por la realización de una obra que se comienza a hacer en el objeto sobre el cual el actor ejerce la posesión o la tenencia. Debe entenderse o ampliarse la comprensión que generalmente se tiene de obra nueva o de obra que se comienza a hacer. Porque por obra nueva o por obra que se comienza a hacer, debe comprenderse cualquier actividad que modifique el aspecto físico del inmueble. Apenas se toma una lectura del artículo, el intérprete tiende a tomarlo de manera literal, es decir, que un predio que no está edificado se comienza a edificar, y eso está bien, pero hay que tener en cuenta que si se comienza a plantar o se comienza a sembrar, también se está ejecutando una actividad que se asemeja a la obra de construcción porque modifica la estructura física del predio, la estructura física del inmueble. Y también cuando se comienza a destruir una construcción preexistente o a levantar una cosecha o a desmontar una formación de bosques, porque también son actividades que se consideran obras nuevas
porque modifican la estructura física, la estructura material del predio. Entonces, cuando se inicia una obra nueva, es decir, una actividad que tiene por efecto la modificación del aspecto del predio, aunque no se haya producido la exclusión absoluta, porque en un predio extenso, pongamos por caso un terreno, un campo de 20, 30 o 50 hectáreas, una obra nueva puede hacerse en una sola hectárea o en 2 hectáreas. Aún en esta hipótesis ya puede promoverse la acción por despojo, puesto que se configura la segunda modalidad de la lesión habilitante, es decir, el desapoderamiento por obra nueva. Esto, claro está, porque si bien la ejecución de la obra no excluye al poseedor afectado de la posesión o de la tenencia del inmueble, pero sí le priva de acceder a una parte determinada de ese inmueble, que es la parte donde se está ejecutando la obra nueva. Entonces queda explicada la lesión habilitante. También debe pasarse, en tercer lugar, al análisis de los legitimados pasivos, es decir, de los sujetos contra los cuales se puede dirigir la demanda. Y véase en el cuadro que se ha mencionado al autor del desapoderamiento, pero también a los herederos y también a los sucesores particulares de mala fe. Por supuesto que, como es natural, el cuadro se sostiene en el texto legal y véase entonces que en el texto legal se menciona o se alude a los sujetos indicados en el cuadro. En la parte que ahora se destaca, se consagra la legitimación pasiva, con los siguientes términos: que la acción se dirige contra el despojante, sus herederos y los sucesores particulares, tómese por caso el comprador o el donatario, cuando son de mala fe. Para entenderlo hay que tener en cuenta que quien busca recuperar el objeto, por caso el inmueble, no tiene que dirigir la demanda contra quien lo despojó, sino que tiene que dirigirla contra el poseedor actual. Por poseedor actual me refiero a quien está poseyendo al momento de iniciar el juicio. Por eso es que, además del despojante, se incluye a los herederos y a los sucesores particulares del despojante cuando son de mala fe. Significa esto que si un sujeto X es el poseedor, por ejemplo yo, y soy despojado por el sujeto Y, y el sujeto Y conserva el objeto para sí, es decir, se mantiene en el inmueble, entonces por supuesto que voy a demandar al autor del desapoderamiento. Pero el motivo no es porque haya sido el autor del desapoderamiento, sino porque se quedó con el inmueble para sí. Entonces lo demando para que me restituya el objeto. Pero supóngase ahora que después que me despojó, este sujeto fallece. Entonces quedan en el objeto, en el inmueble, los herederos. Entonces yo tengo que demandar a los poseedores actuales, que son los herederos del sujeto que me despojó. Y supóngase ahora que el sujeto que me despojó luego lo vende o lo dona, es decir, que lo transmite a un sucesor particular. En esa hipótesis, yo para recuperar el objeto tengo que demandar a este sucesor particular, es decir, a el comprador o al donatario de aquel que me despojó. Y la acción resulta procedente, es decir, que procede si es que este sucesor particular es de mala fe. Es decir, conocía que aquel que le transmitió la posesión, que su antecesor, había sido autor del despojo. Analizados ya los legitimados pasivos, resta pasar al estudio del contenido de la sentencia. Y tal como se indica en el cuadro, si se hace lugar a la demanda, el juez debe ordenar la restitución del objeto cuando se ha iniciado la acción por desapoderamiento material, o la remoción de la obra
cuando se ha iniciado la demanda por desapoderamiento en virtud de una obra nueva. Una vez que se han explicado los 4 elementos indicados en el gráfico que ahora se destaca, entonces puede releerse el artículo 2241 porque es el texto que sostiene lo dicho. Véase que la norma dispone lo siguiente. Corresponde la acción de despojo para recuperar, ahí está la finalidad, la tenencia o la posesión a todo tenedor o poseedor sobre una cosa o una universalidad de hecho, aunque sea vicioso. Se acaba de mencionar, claro está, la legitimación activa. Continúa el texto legal. Contra el despojante, sus herederos y sucesores particulares cuando son de mala fe. Se acaba de mencionar entonces la legitimación pasiva. Continúo con la lectura. Cuando de los actos resulte el desapoderamiento. Se remite en esta parte a el desapoderamiento material que debe reunir los 4 elementos indicados en el artículo 2238. Continúa el texto. Esta acción comprende el desapoderamiento producido por la realización de una obra que se comienza a hacer en el objeto sobre el cual el actor ejerce la posesión o la tenencia. Claro está que se refiere al desapoderamiento producido en virtud de una obra nueva. Y por último, se indica que la sentencia que hace lugar a la demanda debe ordenar la restitución de la cosa o de la universalidad, o la remoción de la obra que se comienza a hacer. Con lo cual queda explicado todo el funcionamiento y todos los elementos de la acción para recuperar del artículo 2241. Se debe haber notado que omití hacer mención a la última frase del primer párrafo del artículo 2241, que dispone lo siguiente: la acción puede ejercerse aún contra el dueño del bien si toma la cosa de propia autoridad. Omití mencionarlo en esta oportunidad porque cuando se explicó los caracteres comunes a las acciones posesorias, ya se indicó que la finalidad de estas acciones es la de remediar o la de subsanar la situación que se torna cuando un sujeto hace justicia por mano propia o acude, como es más preciso decirlo, a la actio in factum, cuando toma el objeto de propia autoridad. Significa esto que puede darse el caso que yo sea el dueño del inmueble y esté poseyendo. Y me entero que durante mi ausencia ese inmueble ha sido usurpado. Entonces, si yo despojo a los poseedores o al poseedor, es decir, recupero el inmueble de propia autoridad, estos poseedores pueden iniciar la acción que estamos estudiando, la acción del artículo 2241, para que el juez me condene a mí a restituirle mi inmueble. Y si acreditan, todo lo tienen que acreditar, el juez les hace lugar y yo debo restituirle el inmueble y después demandarlos para la restitución de mi predio. Esto es así porque puede darse el caso, como cuando acudí a la justicia por mano propia, yo no respeté el derecho de defensa de los sujetos que despojé, puede darse el caso que los verdaderos propietarios eran ellos, o era él si fuese singular, y que quien estaba equivocado era yo, por distintas circunstancias. Puede ser que yo haya estado seguro que estaba poseyendo mi predio y resulta que estaba poseyendo el predio lindero y en mi ausencia entró el verdadero propietario y yo lo despojé creyendo que era mi predio y el predio realmente de mi propiedad era el predio del lado. O puede darse el caso que despojé a un locatario, es decir, a un inquilino de mi inmueble, convencido que no me había realizado los pagos y quizás los pagos sí habían sido realizados, pero el banco en el cual yo había indicado que se efectúen los depósitos
por desprolijidad en su organización o en su funcionamiento, no me informaba a mí que estaba percibiendo los arriendos. Por lo tanto, el poseedor o el tenedor, en este caso el locatario que ha sido despojado, puede iniciar la demanda, aunque el demandado sea el dueño del objeto, el dueño del bien. Dejo entonces de compartir la pantalla porque considero que ya ha sido explicada y aprovecho para saludarlos hasta la próxima. Miren esto. Hasta la próxima.